Pues buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a a esta sexta conversación de café, que es la última de la temporada y creo que vamos a cerrar con broche de oro, esperando que para la próxima temporada tengamos también otros temas más interesantes, pero este tema en específico del día de hoy es un tema de gran interés y que fue evolucionando a través de las otras conversaciones que fuimos teniendo, porque pues sí, a veces falta mucho, bueno, a veces tenemos toda la voluntad y tenemos ideas muy padres en infraestructura verde, tenemos muchas soluciones por desarrollar y la gente está muy entusiasmada en implementar esto, pero de repente nos encontramos con que existe una estructura a la cual hay que saber, en la cual hay que saber movernos para que estos proyectos se hagan realidad, que es justo el tema de hoy, que es el marco normativo y jurídico en México respecto a la infraestructura verde y sobre todo saber si esto es fomento o freno para la infraestructura verde como tal. Tenemos el día de hoy a José Antonio Ramírez Reyes, que es director general ejecutivo del Implan de Torreón, y a Luis Román, que es director general de World Urban Parks y que nos van a estar acompañando el día de hoy en esta conversación. Tuvieron la oportunidad de leer más sobre su experiencia, su gran experiencia en los correos de invitación y por supuesto que esta experiencia que ellos traen con nosotros va a ser de gran valor para poder conocer un poco cuáles son las posibilidades y desafíos que existen respecto al marco normativo para la infraestructura verde. Les damos la bienvenida a Luis, José Antonio, agradeciendo que están aquí con nosotros en esta sexta conversación de café. Eh, y bueno, ahí están Luis y José Antonio. Gracias. Gracias, ¿qué Bien, tal? Buenos días. Buenos días a buenos todos y días. a todas. Y bueno, pues nos gustaría empezar un poco con conocer desde su experiencia, sobre todo, qué es lo que ustedes han enfrentado, qué es lo que ustedes han vivido respecto al marco jurídico existente para incluir proyectos de infraestructura verde en el país. ¿Cómo lo diagnosticarían? ¿Cómo nos diría un poco qué perspectivas existen en el sector, qué se ha desempeñado, qué se ha logrado, cuáles han sido también sus experiencias respecto a esto? No sé quién gusta empezar, tal vez José Antonio, podríamos empezar contigo y luego pasamos con Luis. Muchas gracias, Jesús. Bueno, antes que nada, agradecer mucho la invitación para platicar aquí. Platicamos fuera de cámaras que va a ser un reto poder platicar de manera muy clara, sin entrar en muchos términos rígidos, pero poder expresar muy bien nuestra experiencia en el marco legal, en un tema tan importante que es infraestructura verde. Y yo creo que hay ventajas y desventajas respecto al marco nacional, al marco legal nacional que existe respecto al tema de infraestructura verde. La gran ventaja desde nuestra experiencia como Implan Torreón ha sido que desde la Ley General del 2016 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ya se contemplan Y abajo tenía, bueno, la liga, temas de espacio se público, viene ese, lo viene ya. temas... Disculpa, se puso en mute. Ah, Listo. perdón, ¿listo? Sí, bueno, comentaba que hay ventajas y desventajas. Creo que la gran ventaja es que la Ley General de Asentamientos Humanos del 2016 ya habla de espacio público, que es el principal catalizador para poder aterrizar el tema de la infraestructura verde, pensando en que este tiene que ser o incorporar la biodiversidad, la recreación como el espacio público, la captación de agua y la movilidad activa. Eh, Creo que es muy acertado que se le dé a los municipios las atribuciones del ordenamiento ecológico territorial, el mejoramiento de los centros de población en tanto al equilibrio urbano y ambiental. Sin embargo, también creo que hace falta entrar a la materia de infraestructura verde con mucha más fuerza. Si bien las leyes generales, pues por definición son generales y abren cancha para que los estados y los municipios puedan legislar y reglamentar, sí es cierto que en México existen muchas disparidades en cuanto a las capacidades institucionales para materializar la infraestructura verde normativa. No es lo mismo que un estado como Coahuila, que uno de Tlaxcala, que Yucatán,
que Jalisco. Entonces, siento que sí ha faltado una definición de infraestructura verde como tal en la ley general, tanto en la de asentamientos humanos como en la de cambio climático, como la de equilibrio ecológico y protección ambiental. Por ejemplo, la ley del cambio climático habla de adaptación y mitigación, pero tampoco sigue sin entrarle al tema de los mecanismos entre adaptación y los mecanismos entre mitigación. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el INPLAN? Bueno, tratar de construir un marco teórico, un marco práctico también para poder darle esta definición. De hecho, en el 2020 tuvimos la oportunidad de asesorar al Estado de Coahuila en una reforma e impulsamos el tema de que se incorporara el concepto de infraestructura verde en la ley del Estado. Desafortunadamente no tuvimos éxito y en ese punto identificamos que hace falta todavía mucho más difusión, dar a conocer mucho más qué es la infraestructura verde, sus beneficios, su multifuncionalidad, su multiescala. Y de esta manera, para llegar a los tomadores de decisiones y que se comprometan a que estas, por lo menos 3 leyes generales que ya mencioné, se puedan hacer mucho más específicas en los estados y en reglamentos de los municipios. Gracias, José Antonio. Es bien interesante lo que comentas, ¿no? Como esta no se ha definido, no se ha logrado definir bien, incluso en los programas nacionales no se ha definido qué es infraestructura verde. Luis, en tu experiencia, estos desafíos también, ¿cuáles han sido para ti? ¿Concuerdas con José Antonio? ¿Qué otras cosas nos puedes compartir? Gracias, Jesús, y gracias a todos también. Me uno a la felicitación y sobre todo también a la idea de seguir impulsando esto desde el GIS y desde todas las personas que están moviendo estos temas importantes en el país. Yo me concuerdo totalmente con José Antonio. Tenemos una situación primero crítica relacionada a la educación y al conocimiento. En el año 2018, la ANPR, en conjunto con WRI México, avalado por la Organización Mundial de Parques, lanzamos la Agenda 2025 para el espacio público y vida pública, partiendo del concepto que comentaba José Antonio, de poder pensar que a partir de la ley de 2016, ya en este capítulo de espacio público, pudiésemos incluir deberíamos incluir la parte de infraestructura verde, que para mí realmente el tema menor sería la semántica, ¿no? Lo más importante es ponernos en acción primero para educar, que precisamente cuando lanzamos la agenda, esta agenda que se pudo validar a partir de la revisión de más de 30 organizaciones de la sociedad civil mexicana, organizaciones muy importantes, fundaciones, organizaciones civiles como el INCO, la Coparmex, etcétera, se definieron específicamente algunas barreras que precisamente estaban evitando que México avanzara en esta agenda. La principal y la primera eran barreras de conocimiento y barreras institucionales. De ahí partían las de financiamiento, de información sobre todo, que provoca también un tema de educación, las cuestiones sociales tan complejas y también tan complementarias en esto, y por último la de corresponsabilidad. ¿Qué me toca a mí? ¿Qué le toca al gobierno? Estoy hablando desde la perspectiva municipal, ¿qué le toca al gobierno estatal y qué le toca al federal? Y si partiéramos de cómo estamos haciendo esto desde estas escalas, ¿no? Las municipales, las estatales y las federales, me parece que estamos todavía en pañales en relación a, primero, ponernos de acuerdo, educarnos, formarnos entre todos y sobre todo poner un punto de acción a un mediano y largo plazo. Que, pues, para desarrollar no solamente un tema de normativa y de ley, pero también las partes institucionales, las de financiamiento y sobre todo el cómo poder hacer corresponsables a los ayuntamientos, son los que terminan siendo los que pues construyen, diseñan y coparticipan en la ciudad, pues me parece que estamos todavía años luz. Lo interesante es que ya empezamos, ¿no? Ya empezamos a hablar de estos temas, estos ejercicios que ustedes hacen son fundamentales. Y repito, lejos de meternos en la parte, me encantó lo que hizo un poco la NOM sobre espacio público. He tenido la oportunidad de platicar mucho y grabamos un podcast con la gente de la SEDATU, con Andrea Esparza y con Bernardo Faril, que fue el consultor que apoyó esto. Y me gustó mucho que se quitaron un poquito de temas de semántica y se fueron un poco más a la parte de cómo establecer una línea base para poder avanzar en esto.
Ahora, lo dramático es que no tenemos instrumentación y necesitamos, y bueno, no se diga de los fondos, ¿no? Y de la falta de claridad en los programas federales para esto. A mí me parece que ahí está la parte más importante, pero que donde, y con esto voy concluyendo, donde el municipio y sobre todo los liderazgos del municipio, partiendo por el alcalde, los cabildos en general, las autoridades municipales, tenemos que hacer estructuras de seguimiento de mediano y largo plazo de la mano con la ciudadanía para que esto realmente se pueda ver como una estrategia integral que vaya, ¿no? Más allá de las buenas intenciones, que todos creemos que estamos como medio alineados en esto. Lo importante es cómo vamos aterrizando estos conceptos tan importantes y que al final, cuando deriven en la creación de proyectos, ya vengan con todo este bagaje del que pues me estuve refiriendo un poquito, ¿no? Claro. Sí, es bien interesante y también es muy complejo. Y creo que esto abre justo esta pregunta de, ok, existe esta brecha de conocimiento, ¿no? Ambos coinciden en que no se ha definido bien la infraestructura verde en las reglamentaciones, en los lineamientos, en las normas, en las leyes. No se tiene tampoco una, digamos, no todos los actores tanto de gobierno como sociales y otros, estamos muy al pendiente de lo que implica y de lo que significa la infraestructura verde. Pero entonces, ¿cómo es que podemos ayudar o cuál es un proceso que deberíamos de tratar de impulsar para que justo estas instancias, que son las que podrían empezar a generar las estructuras para la infraestructura verde, pudieran hacerlo de una manera más efectiva? ¿Qué es lo que ahí, cuál es ese plan de acción o eso que podemos empezar a mover para que las instancias que pueden generar las estructuras lo hagan? Bien, sí, si me permites, Jesús, quiero retomar un concepto que usó Luis y que me encantó porque me hizo mucho eco con algo que estaba platicando con el equipo ahora que tenemos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias, y es el tema de la corresponsabilidad. Creo que la infraestructura verde, más allá de un concepto o una ley o un marco legal, tiene que ser un tema de política pública. Y un tema de política pública es esencial saber las corresponsabilidades, es decir, quién hace qué, quién es el responsable de qué. Por ejemplo, un instituto de planeación sería el responsable de identificar las áreas de oportunidad estratégicas de la ciudad, como corredores, nodos, suelo periurbano, parques urbanos, pero hablemos, por ejemplo, de la administración de la infraestructura verde. ¿A quién le toca darle mantenimiento? ¿A quién le toca financiarlo? ¿A quién le toca promoverlo entre los sectores, perdón, entre los colonos? ¿Cómo incentivamos la educación ambiental de la infraestructura verde? Creo que sí hace falta un mapeo, claro, y esto tiene que ser local definitivamente porque cada municipio tiene sus propias dinámicas. Tiene que existir un mapeo de quién le toca hacer qué. ¿Para qué? Para que entonces se pueda difundir con mucha más claridad. Bueno, primero construir este concepto de infraestructura verde y luego darlo a conocer a los actores y que cada quien tome la responsabilidad que le corresponde. Les platico un poco de la experiencia en Torreón. En el 2015, cuando elaboramos nuestro plan estratégico de largo plazo, el TRC 2040, ya existían asociaciones ambientalistas que pusieron en los proyectos estratégicos el tema de infraestructura verde. El INPLAN lo que hizo es, a través de la elaboración del Atlas de Riesgos, sacó un apéndice que le llamamos el Plan de Infraestructura Verde, en donde cruzamos dos capas de información esenciales: dónde se calienta más la ciudad y dónde se inunda más la ciudad. Y con ese ejercicio sencillo detonamos otra serie de dinámicas que tienen que ver con biodiversidad, que tienen que ver con movilidad activa. Sin embargo, el marco legal en Coahuila no establece claramente quién es el responsable de ejecutar digamos, todo el sistema de captación pluvial y quién le da mantenimiento. Es difícil, entonces también tendría que hacerse una reingeniería institucional para poder darle cabida a este tema.
Eso lo va haciendo más complicado y más complicado. ¿Qué hemos hecho? Bueno, empecemos por la difusión. Hemos asumido en el instituto el rol de difundir qué es infraestructura verde en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente, que siempre son nuestros aliados en este tema, y de esa manera pues ir detonando acciones. Pero sí, realmente sí hace falta una política pública en torno a infraestructura verde. Sí, es súper complejo esta parte de poder coordinar y generar estas vinculaciones entre instancias para lo que comentas, ¿no? Ese es un gran desafío. Luis. Yo creo que lo que menciona José Antonio de la realización de un plan, por ejemplo, en el caso de Coahuila, que lo tenemos también aquí en la ciudad de Mérida, es uno de los primeros pasos importantes, ¿no? Sobre todo que sin planeación es muy complejo avanzar. Y me encanta lo que están comentando ahorita en el chat también, de decir, bueno, pasemos de las buenas intenciones a la acción, cómo transformamos estas letras negras en papel, en realmente acciones puntuales. Yo rescataría algunas reflexiones en ese sentido. Creo que lo primero y fundamental es, y esto que menciona José Antonio de corresponsabilidad es básico, pero para que haya una corresponsabilidad, primero tenemos que entender quiénes somos, dónde estamos parados, ya sea dónde queremos llegar, y cómo nos vamos a poner de acuerdo para conseguirlo. Y entender que el espacio de la ciudad lo vamos a englobar todo en espacio público, pensando si es verde, si es azul, o si es recreativo, si es social o cultural. Tiene que partir del principio de que es de todos. Y eso es muy complejo de entender porque de pronto, por ahí leí un meme hace muchísimos años que decía, el problema de lo público es que algunos funcionarios piensan que es de ellos y algunos vecinos, voy a poner así, algunos, piensan que es gratuito, ¿no? Y pues ni uno ni otro, ¿no? Esto es de todos, es de los que ya pasaron, es de los que están ahorita y es de los que vienen. Y necesitamos entender cómo a través de la gestión integral nos tenemos que poner de acuerdo. Para esto creo que hay dos cosas importantes. Uno, en la planeación de las ciudades, hablando un poquito de la gestión ya municipal, creo que los funcionarios públicos tendrían que tener una oportunidad de trascender en su servicio mucho más tiempo. Tuve la oportunidad de ser invitado en España al Congreso de Parques de la Asociación Española y una de mis sorpresas iniciales fue que los funcionarios públicos hacen, obviamente, carrera y tienen su plaza de trabajo asegurada por el resto de su vida. Y esto me hace mucho contrasentido a los cambios que tenemos cada 3 o 6 años en las estructuras municipales que evitan la continuidad en esto. Y si tú piensas en administrar la ciudad de manera empresarial, lo pondría de una manera, hablando no de cuestión de negocios, sino hablando de cuestión de procesos, pues es importante tener continuidad en esto. Y es lamentable cómo muchas veces se pierde toda esa continuidad porque en los cambios de gobierno entran estos nuevos liderazgos y pues a veces barren con todo y eso es trágico, ¿no? Entonces la parte de gestión por parte de la autoridad de mediano y largo plazo creo que es básica. Y la segunda es la gestión social. Es cómo a través de modelos innovadores realmente los ciudadanos nos podemos poner al día en la coadministración junto con la autoridad municipal de nuestros espacios. Y con esto realmente poder planear. Claro, suena muy fácil, pero es tremendamente complejo porque, repito, muchos ciudadanos piensan que esto tendría que ser un tema exclusivo del gobierno, que ellos no tendrían que hacer nada porque ya pagan impuestos. Y si hacen, pues muchas veces, desgraciadamente en México tenemos esta historia o esta anécdota de la cubeta de los cangrejos, que a mí me toca trabajar mucho con vecinos, que es muy complicado lograr cosas porque todo el mundo se está jalando para que al final nada suceda, ¿no? Entonces, en estos modelos de gestión integral que estamos aplicando, entra la parte de educación, como dijimos, pero entra la parte técnica, de operación, de mantenimiento, de programación de los espacios para realmente hacerlos de todos y lograr que la comunidad entre en modelos de estos virtuosos. Ya tenemos algunos de estos en experiencias muy puntuales. Hay parques, hay espacios públicos importantes que promueven la infraestructura verde en el país, que están siendo administrados bajo modelos de gestión integral, como lo pueden ser organismos públicos descentralizados o fideicomisos especiales, ¿no? Para la coadministración, que son, digamos que inspirados, están en sus bases legales, fundamentados en los procesos que llevan las conservancies en los Estados Unidos, que tienen más de 35, 40 años operando y ayudando a cooperar los espacios de infraestructura verde de Estados Unidos. El primero de ellos
más reconocido es el Central Park, que tiene 40 años de ser operado por una organización de ciudadanos en conjunto con el gobierno, que esto hace que, bueno, se pueda tener una mayor continuidad en esto y que los ciudadanos nos pongamos también las pilas y entremos en una dinámica de corresponsabilidad, que lo que sea José Antonio, que es básico en eso, ¿no? Claro. Luis, de esto que comentas, algunos casos que nos pueden ayudar también como referencia hacia este ordenamiento, ¿no? De la estructura institucional, pública, social. em, ¿Cómo Sí, podrías, o sea, se están haciendo esfuerzos para adaptarlos o están sirviendo para hacer algunos casos o para promover también la política pública en la infraestructura verde en México? ¿Cuál es la experiencia también que el resto del mundo nos puede compartir ahí? sí, yo creo que no hay vuelta atrás de esto, más porque ya no hay recursos, cada vez cortan más, ¿no? No hay forma de sacar esto adelante. Yo platico mucho con alcaldes y de pronto una de las constantes es, pues sí, pero ya no hay los fondos que había antes en la administración o sobre todo federal, y cada vez es más complicado. José Antonio lo sabe y por eso me asiento con la cabeza, ¿no? Es tremendamente difícil. Entonces, aquí hay que buscar ser muy creativos a través de estos modelos que son frágiles porque están empezando, pero tienen virtudes importantes. Algunos de los más emblemáticos que estamos trabajando en el país, que, insisto, tienen áreas de oportunidad y siempre son mejorables, pero son un buen principio de coadministración y de corresponsabilidad en el manejo de estos espacios en el país. Son, por ejemplo, los organismos públicos descentralizados que administran parques o la idea es ya sistemas de parques. Empezamos siempre por lo local, por lo pequeño, para tratar de ir creciendo. Yo creo que la infraestructura verde tiene que tender del plan al sistema, ¿no? ¿Cómo paso? Primero hacer un plan a cómo crear un sistema ya completo en la ciudad. Y para esto estos modelos son importantes. Tenemos casos interesantes en el centro del país, en el oriente. Ya hay una agencia de bosques urbanos en Guadalajara, tiene los 14 parques más importantes de Guadalajara. El Parque Metropolitano de León está operado bajo un organismo público descentralizado con un consejo ciudadano que tiene mayoría. Parque Fundidora lo mismo. Parque La Mexicana está operado por un fideicomiso, que es un fideicomiso privado, pero hay presencia del gobierno de la Ciudad de México y de particulares empresarios y un rector en la Ciudad de México. Y tenemos varios que se están gestando con estas ideas. ¿Que hay mucho que hacer? Sí, que hay muchas áreas de oportunidad también, pero estos vienen inspirados en modelos de Canadá, de Estados Unidos. Yo pensaría, y desde la perspectiva de la Organización Mundial de Parques Urbanos, que los países más avanzados en esto tendrían que ser, obviamente, Australia, Nueva Zelanda, como áreas, como regiones. Obviamente en Europa están haciendo muchísimas cosas interesantes la gente de Inglaterra. Ahorita sí, en otro segmento puedo hablar precisamente de estas iniciativas de la National Park City Foundation, y obviamente en Estados Unidos y Canadá, no sé. Son algunos de los modelos, pero ahorita les comparto también en el chat algunos otros que puedan ser interesantes para todos. Gracias, Luis, porque creo que sí sería bueno que también las personas que estamos también impulsando de cierta manera y desde distintos frentes este cambio de paradigma de la infraestructura verde y el tratar de hacer difusión también, es bueno que conozcamos qué está sucediendo también en el mundo, porque al final, pues los objetivos de desarrollo sostenible los compartimos todos, ¿no? Esto también, lo que comentaban, nos lleva a esta pregunta bien importante y que además de reconocer y valorar que en todas las actividades de la red de infraestructura verde ha estado presente algún implan. Nos emociona mucho que los implanes estén presentes y estén muy movidos en esto. Y nos gustaría también saber un poco cómo es que el implan puede, o cuál es el papel de los implanes en el impulso de la infraestructura verde a nivel local, porque creemos que son en instancias bastante, bueno, que tienen una posición nodo, ¿no? En esto. ¿Cuáles son las posibilidades que tienen para incidir justo en esta agenda pública, en la política pública, en promover la corresponsabilidad, José Antonio? ¿Cuál ha sido también esa experiencia que nos puedas compartir? Gracias. Pues la misma esencia de un instituto de planeación justo es con lo que nos comentaba Luis sobre trascender, ¿no? Trascender entre tiempos administrativos es importantísimo en el tema de política pública, sobre todo porque un plan de infraestructura verde es un plan de largo plazo. De hecho, los proyectos de ciudad son proyectos de largo plazo. Tenemos la gran limitante en nuestro sistema político administrativo
que el caso municipal dura 3 años, entonces es muy poco tiempo, porque aparte tienes que estar constantemente lidiando día a día con los problemas que tiene la ciudad, mantenimiento de parques, asfalto, todos los temas de servicio de salud, seguridad, protección civil. Esa es la gran ventaja del INPLAN. Al ser un instituto descentralizado que no tiene que estar recibiendo trámites o aprobando o inspeccionando, existe un espacio para la investigación y la innovación. Y cuando surgen los implanes, esta posibilidad es que se pueden crear alianzas como por ejemplo con la GIZ a través de sus programas de capacitación y acompañamiento técnico para hacer un espacio en la agenda pública diaria y dedicarnos a ver cómo queremos Torreón y La Laguna al 2040, en el eje de medio ambiente, por ejemplo. Somos un cuerpo técnico, por eso se recibe la capacitación, pero creo que también nos cuestionábamos dentro del INPLAN hasta dónde corresponde o hasta dónde es el rol del instituto en el tema de infraestructura. Como lo comentaba Luis, sí es importante un plan, pero hay que trascender a un sistema. Creo que la responsabilidad de los institutos, al ser estos órganos descentralizados, encargados de la planeación, que trascienden administraciones, desde aquí tiene que salir la propuesta, como decía anteriormente, de este mapeo de actores clave y identificar cuál debería ser ese sistema para entonces proponerlo. La gran barrera, digamos que su gran ventaja y desventaja es ser descentralizado. Ventaja la que ya le expliqué. Desventaja es que al ser descentralizado no eres vinculante. Entonces, sí requiere por parte del INPLAN no solamente un cuerpo técnico especializado y espacio de innovación y alianzas como con la GIZ, sino también nos requiere un trabajo de gestión. Tenemos que estar constantemente gestionando que lo que se planea en el Instituto Municipal es lo mejor para la ciudad y en ese tema convencer a los tomadores de decisiones. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que son más ventajas. Sin embargo, el reto está en la gestión. Y pongo un caso claro. Les decía que no tuvimos éxito en incorporar el concepto de infraestructura verde en la ley de Coahuila, pero pues el municipio de Torreón ya cuenta con un plan de infraestructura verde, ya tenemos un manual de lineamientos para infraestructura verde con las circunstancias endémicas de nuestra región y ya estamos trabajando en un marco reglamentario porque en nuestro reglamento de desarrollo urbano ya establecimos dónde y en qué casos se tiene que implementar la infraestructura verde, pero no decimos el cómo. Entonces, estamos en el proceso de que se nos autoricen las normas técnicas de construcción de infraestructura verde, pero bueno, todo es un proceso de gestión. Ya, creo que es bien interesante esto que nos dices, Luis. Sí, yo creo que he tenido la oportunidad de trabajar y de conocer a profundidad a muchos institutos del país. Inclusive la ANPR ha hecho una relación importante con la MIM desde hace muchos años. Hay que poner en perspectiva que la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de Planeación no es una organización de 50, de 80, de 100 años, como probablemente uno pueda escuchar que el Instituto de Planeación de los Estados Unidos tiene más de 100 años. Entonces, creo que institucionalmente estamos todavía pues en una etapa joven de los institutos municipales de planeación. Creo que hay que empoderarlos, hay que consolidarlos, hay que lograr que tengan mucha más capacidad operativa e instrumentativa, no tanto, evidentemente muchas veces se confunden los roles porque es increíble pensar que los espacios urbanos, los espacios públicos, hablando un poquito de los contenedores de infraestructura verde, yo voy a hablar del parque urbano, que en realidad lo defino como cualquier espacio público con características sociales, culturales, ambientales, de mejoramiento de salud, etcétera. Pues es increíble pensar que en nuestros municipios hay entre 8 a 12, dependiendo del municipio en el país, direcciones o secretarías que tienen algo que ver con estos espacios, pero no tenemos un capitán o no tenemos una gestión integral de esto. Y de pronto quedamos
siempre, repito, en estas muy buenas intenciones que se terminan vaciando en documentos tremendamente útiles, técnicos, como ya lo comentaba José Antonio, estos planes, estas ideas, pero que falta instrumentar. Así que al momento de decir, bueno, tenemos que llevarlas a cabo y esto va a causarle un problema, por ejemplo, a los desarrolladores de vivienda, por mencionar a un gremio importantísimo que termina construyendo las ciudades, es que al momento ya de aplicar los reglamentos por parte de desarrollo urbano, obras públicas, etcétera, pues no termina cuajando. Entonces, probablemente estos planes en un 80 o 90% se queden en el papel, y eso es lo trágico. Tenemos que lograr hacer que los alcaldes puedan pues trascender en esto. Me quiero echar un comercial rapidísimo porque es pertinente al tema de los planes. Este año México, en noviembre del 14 al 18, va a recibir el Congreso Mundial de Parques Urbanos. GIZ tiene un papel preponderante en el proyecto. Obviamente nos interesa mucho impulsar la infraestructura verde en el Congreso, y la MIP va a celebrar su sesión, su junta durante el Congreso. Entonces es un momento como de ir alineando a los diferentes actores. Van muchos alcaldes y esa es la idea un poco. ¿Cómo empezamos a decirle a los alcaldes y a los liderazgos en los municipios? Los planes son fundamentales en el desarrollo de las ciudades y tenemos que dotarlos de mucha más capacidad, no solamente, repito, técnica, que son los técnicos de las ciudades, pero realmente que lo que hacen los técnicos termine siendo una realidad para que la ciudad se termine construyendo conforme al plan. Si no, nos sirve de nada tener un plan muy bonito, que inclusive lo gestionamos con la ciudadanía, y hacemos diseño participativo, y hacemos muchas cosas, si al final, al momento de poder hacer la obra y sobre todo de programarla, de mantenerla y de operarla, pues no terminan realmente haciéndose las cosas de manera adecuada. Claro, que ese es un poquito lo que es preocupante, ¿no? Que podemos hacer mucho en que se generen estas posibilidades con las sociedades, y llega ya en el momento en que se pueden realizar, a veces otras instancias no están en la misma sintonía, ¿no? Entonces hay que trabajar también mucho en articular estas voluntades con las otras instancias que van a estar involucradas. Yo creo también que los implanes tienen esta posibilidad, digamos, como en esencia, este es como como yo veo los implanes, que es como esta parte en la que pueden conectar a las personas que viven en la ciudad con las instancias que van a estar operando también estas innovaciones urbanas, y qué mejor que lo hagan bajo una norma técnica como la que ya están preparando, y que pueda servir también como una guía para las demás instancias. Hay algunas preguntas bueno, que ya han respondido algunas de estas cosas, pero sobre todo hay algunas preguntas eh, más específicas por ejemplo, aquí hablan un poco de cuál es la situación de los parques, porque pensamos muchas veces en la zona periurbana, en bosques que están cercanos a las ciudades o áreas naturales que están cercanas a las ciudades, pero ¿qué pasa con los parquecitos que tenemos a cuadras de nuestras casas y que también están siendo un poco descuidados ahí? ¿Cómo se promueve también eso? Y sobre todo porque en algún momento comentabas, Luis, que sí los ciudadanos tenemos o sea, desde la corresponsabilidad, pues tenemos esta posibilidad de también incidir en recuperar nuestras áreas verdes y en cuidarlas y en estar al pendiente, pero hay veces que incluso si tú vas y pones plantitas en un área verde, te pueden incluso hasta detener. Entonces, ¿cuál es ahí también lo que ustedes, qué invitación le harían a los ciudadanos para que podamos entonces también desde nuestra trinchera empezar a promover esto? No sé si quieres iniciar, José Antonio. Claro, sí, con mucho gusto. Es muy interesante y me refiero al tema de escala, ¿no? Cada escala tiene una gestión diferente. Claro, los parques urbanos, ya Luis nos platicaba de buenas prácticas que tenemos a nivel nacional. Yo destacaría la de la Agencia de Parques en Guadalajara, que es metropolitana. Pero quiero, en el tema de una escala micro, como por ejemplo los pequeños jardines polinizadores, se podría decir, aunque ese no era el objetivo inicial del proyecto que voy a comentar, de los pequeños jardines que se encuentran enfrente de las casas, en las calles. En la delegación Benito Juárez hubo un programa en donde la entonces delegación instaló parquecitos, bueno, no parquecitos, perdón, jardines
enfrente de varias viviendas y colocó una plaquita con el nombre de la familia que vivía enfrente. Entonces se dio una dinámica muy interesante porque al tener la plaquita de la familia, cada familia se esforzaba por tener el jardín en buenas condiciones y había hasta competencias para ver quién tenía el jardín más bonito. Y estas prácticas las empezaron a replicar en diversos parques lineales que hay ahí cerca de esta colonia, sobre todo por alrededor de Metro Portales. No recuerdo bien la colonia, creo que es Zacahuitzco. Y creo que es una buena práctica de cómo, de política pública, vaya, o sea, cómo desde un programa municipal incentivas la participación ciudadana a una escala micro, que son pequeños jardines que pueden ayudar mucho, no nada más a la polinización, a la imagen urbana y otro tipo de cuestiones. Sin embargo, quiero también destacar el tema de la barrera y la experiencia que tenemos aquí en La Laguna, hablando específicamente de La Laguna. La infraestructura verde a escala macro tiene que verse desde un enfoque regional. Y ahí el gran reto son estas líneas imaginarias que nos inventamos, que son las divisiones municipales. Siempre es un tema complejo planear infraestructura verde a nivel regional porque ya dependes de otras autoridades, de otros liderazgos y definitivamente no puedes hablar de conectar los parques urbanos con corredores verdes, con anillos periurbanos verdes, si no lo haces con un acuerdo regional. No quiero meterme ahorita el tema metropolitano, porque también si es zona metropolitana no necesariamente está contemplando todos los municipios inmiscuidos en la región. Ahí en ese tema sí, por eso rescato mucho la buena práctica en Guadalajara, con la agencia de parques que tiene. Pero creo que otra vez sí vuelve a ser una responsabilidad de la autoridad el tener que empujar estas políticas y por eso es importante que conozcan de qué se trata la infraestructura verde. Híjole, el tema de los barriales y de los espacios que no tienen que ver con estas categorías, olvidemos de la semántica, ¿no? De escalas medias y grandes en las ciudades, creo que son los más complejos y difíciles de gestionar, porque son los más numerosos, son los que están más pulverizados y a final de cuentas son muy importantes en el desarrollo de la vida pública de las ciudades, específicamente hablando de la parte barrial, ¿no? Y de cómo las colonias pueden interactuar con estos. Y aquí haría varias reflexiones. La primera sería, dentro de la parte de complejidad de operar estos espacios y de gestionarlos, que en realidad son los más numerosos en todos lados. Aquí en la ciudad de Mérida, y saludo a Leti que está por aquí de la Dirección de Sustentabilidad, tenemos 650 parques y la mayoría de ellos son barriales, ¿no? Hace unas semanas estaba en Monterrey con motivo de esto del Congreso y platicaba con el director de parques desde Servicios Públicos Municipales y me decía, Luis, tengo 21 años en el puesto y todavía no le doy la vuelta ni al 50% de los parques barriales de esta ciudad. ¿Qué quiere decir? Tiene 21 años tratando de impactar estos espacios y no ha llegado ni siquiera a la mitad. Es más, se puede quedar hasta salir, porque empezó muy joven, hasta salir del puesto a los 65 años y no va a terminar de darle la vuelta el presupuesto de la ciudad a la intervención de estos parques. Entonces el problema es muy serio. Una ciudad como Monterrey, que tiene 1,200 parques barriales, que no pueda tener los recursos y las oportunidades para desarrollar estos espacios es complicado. Entonces, ahí la siguiente reflexión es de capacidades. ¿Qué vamos a hacer? Porque esto es un tema que en todas las ciudades funciona similar y pues estoy seguro que José Antonio nos puede decir la cantidad de parques barriales que hay en Torreón, pero es que así pasa en cada ciudad mexicana. Y el problema es de fondo porque desde que se gestiona el espacio como área de donación por parte de la propia ley y los desarrolladores de vivienda, etcétera, pues nadie entiende quién es el responsable de esto. Pero al mismo tiempo, servicios públicos municipales como estructura de atención primaria a estos espacios, pues tiene su gestión muy limitada y sus recursos más, ¿no? Porque en esta limitación, pues se basa simplemente en la parte de muchas veces cortar el pasto, cambiar las lámparas, pintar, y en algunos momentos, obras públicas, gestiona la parte de los proyectos nuevos, muchas veces con sin planes, pero repito, son
10, 15, 20, para ciudades como Monterrey, 80 proyectos al año que se pueden hacer, y cuando tienes un inventario de parques tan grandes, el reto es complejo. Yo pensaría que esos espacios, hablando ya de la infraestructura verde, son importantísimos en la parte de conexión, ya sea en la movilidad activa como en la parte de los corredores de biodiversidad, súper importantes, pero también para la recreación de los barrios, ¿no? Y para lograr ir abatiendo estos problemas sociales tan importantes relacionados a la salud, a la parte de seguridad y obviamente también al contacto de la gente con el medio ambiente, con la parte de la biodiversidad. Pero también tenemos que ir tomando decisiones más atrevidas y ver cómo vamos a lograr hacer esto, ya sea a través de nuevos sistemas de compensación para que la industria inmobiliaria se haga cada vez más responsable de esto. Otra idea importantísima es cómo plusvalizamos, si se me permite este término que a lo mejor ni existe, pero todos lo entendemos, cómo plusvalizamos estos espacios a partir de la generación de economía, que suena así como que, ay, y mucha gente en los últimos años me ha dicho, es que esto es un peligro, sí, pero si se hace con modelos de gestión transparentes, de rendición de cuentas, sí se puede generar economía que ayude a gestionar el parque. Y lo otro importantísimo es aplicar modelos de construcción comunitaria. Importantísimo que esto pase. ¿Qué significa esto? Hay modelos, nosotros hemos hecho algunos en el país, inspirados en organizaciones como Kabum de Estados Unidos o Fundación Mi Parque en Chile, donde estos parques barriales son construidos, diseñados y planeados por la comunidad y se hacen en 6 horas, se construyen estos parques, ahorita les voy a poner algunas ligas por ahí, y el resultado es maravilloso. El último que hicimos fue en la delegación Álvaro Obregón, perdón, en la Gustavo Amadero, un parque que pasaban 3 días de tren por ahí, no recuerdo ahorita la colonia, y un año después de que se construyó el parque, los vecinos nos hablaron y nos mandaron fotografías del parque y el parque estaba en mejores condiciones que cuando lo construimos. Y este cambio de paradigma al momento de la construcción del parque por parte de la autoridad tiene que empezarse a dar. ¿Cómo? Y celebro que haya ciudades importantes en el país como Monterrey, San Pedro, algunas del centro, no sé si en Guadalajara ya se empezó a implementar esta práctica de los presupuestos participativos, pero no es solamente el presupuesto participativo, sino es cómo hago que a la gente le cueste un poco la construcción del parque. Y cuando un vecino tiene que colar el concreto para poder poner sus juegos o construir una banca o hacer esto, se apropia en realidad del espacio y logra hacer que se cuide más. ¿Por qué? Porque nadie puede cuidar lo que no quiere. Y si a mí no me costó trabajo algo, es difícil que lo quiera. Y si peor aún, el ayuntamiento llegó y me puso las cosas sin preguntarme nada, pues la reacción del público seguramente va a ser todavía más adversa. Entonces, sacaría estas reflexiones relacionadas al parque barrial y su importancia en la creación del sistema completo, ¿no? Claro, muy importante bueno, este factor, ¿no? De la infraestructura verde y el cambio de los espacios en los que habitamos, pues implica la participación de la gente que habita esos espacios, sí o sí. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos también más importantes. Me gustaría tomar un paréntesis para invitar también a la audiencia a que levantaran su mano y les podamos abrir el micrófono también para poder, pues para que participen ustedes y puedan también compartir sus experiencias, opiniones o preguntas con los ponentes. Mientras tenemos una aquí en el chat que también habla de Paulina Ocampo del IMEPLAN, Área Metropolitana de Guadalajara, están dándose a la tarea del análisis de marco normativo local para conocer áreas de oportunidad en el tema de infraestructura verde y coinciden contigo, José Antonio, en que hace falta un mapeo local de a quién le toca hacer qué eh, para impulsar la infraestructura verde. ¿Hay alguna otra ciudad, conocen alguna otra ciudad que estaría interesada en hacer un intercambio de experiencias? Creo que esta es una invitación muy importante de parte de Paulina, de que los Implanes y algunas otras organizaciones e instancias puedan tener espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas que nos puedan ayudar a seguir fortaleciendo esta idea de transformar nuestros espacios. Y también, además de la formulación y publicación de normas técnicas de infraestructura verde, en su caso serían metropolitas, ¿consideran que sería necesario reformar el marco normativo local? ¿Tienen algún ejemplo de algún municipio o estado que ya lo haya hecho? No sé si alguno de ustedes pueda responder a esas preguntas de Paulina. Bueno,
Pues de entrada, ¿quién está interesado? Pues nosotros. Sí, nos encantaría poder acercarnos al IMEPLAN para compartir experiencias. Justo a finales de este mes viaja una delegación de la ciudad de Torreón a través de un programa que tiene la MEXIT junto con la Embajada Francesa, en donde hermanan, bueno, no hermanan, sino más bien vinculan una ciudad mexicana con una francesa en temas de interés común. Y vamos a la ciudad de Nancy, en Francia, porque el próximo año vamos a arrancar un intercambio de funcionariado. Vienen para acá personas de Nancy que se dedican a la gestión y mantenimiento de áreas verdes, y de Torreón van para allá también un mes de capacitaciones e intercambio. Y esto se da en el contexto del cambio climático. Cuando les preguntamos a la ciudad de Nancy por qué se interesaron en Torreón, nos dicen que ustedes son un área vulnerable que ya está viviendo los impactos del cambio climático, del calentamiento global. ¿Cómo podemos fortalecer o ayudar a fortalecer su estructura y qué podemos aprender de ustedes y viceversa para que nosotros nos preparemos cuando la situación en nuestra ciudad se agrave? O sea, de entrada ya hay un sentimiento de urgencia, ¿no? De llamado a la acción, de que ya no puede esperar más esto, necesitamos ya actuar. Entonces, pues nos encantaría compartir este tipo de experiencias. Y bueno, aquí en Torreón, en el tema normativo, por ejemplo, a los desarrolladores de fraccionamientos, a partir de 2020 se les exigió un programa de manejo integral del agua, en donde tendrían que incorporar técnicas de infraestructura verde. Aquí en Torreón se dio una situación muy particular. La ley permite los fraccionamientos de acceso controlado y permite que el 15% del área vendible se use solamente en áreas verdes. Entonces, sí tenemos una pulverización del suelo de la Reserva Territorial Municipal en pequeñas áreas verdes, y que solamente estaban sirviendo para darle plusvalía a las viviendas que promocionaban estas desarrolladoras. Entonces dijimos, ¿cómo le podemos dar, si no podemos evitar que se den estos modelos de fraccionamientos cerrados o guetos, o como le gusten llamar, cómo le podemos dar un enfoque de bien público? Y pues es captando el agua pluvial que genera la misma urbanización de esos desarrollos. Es justamente lo que comentaba, ya tenemos el qué, ahora falta el cómo, que son las normas técnicas que estamos promoviendo. Eso es bien interesante, ¿no? También, sobre todo, cómo se está regulando a los desarrolladores. En alguna de las conversaciones anteriores se platicaba cómo los desarrolladores pues siguen las normas existentes que están enfocadas en la infraestructura gris, y esto de que se esté empezando a integrar alguna normativa o invitación, no sé cómo decirle, pero que las desarrolladoras ya empiezan a destinar ciertos porcentajes para áreas verdes, y sobre todo que ya empiecen a construir con algunas técnicas para también reducir el gasto de agua y poder generar servicios ecosistémicos dentro de sus desarrollos, pues es un buen inicio. En la normativa creo que todavía hay mucho que hacer ahí en las normas y en las leyes, ¿no? Para la construcción. Tenemos aquí también Gaby del Valle, adelante, levantó la mano y bueno, adelante Gaby. Estás en mute. Bueno, no te escuchamos. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Listo. Muchas gracias por las presentaciones y toda esta experiencia que nos comparte tanto Luis como José Antonio. Yo quería comentar, bueno, en principio que a nosotros nos interesa como Saltillo incorporarnos a ese intercambio de experiencias y ese análisis del marco normativo de infraestructura verde. Nosotros actualmente estamos trabajando con un proyecto de infraestructura verde, es un proyecto piloto para realizar diferentes técnicas en una plaza pública y que este proyecto sea replicable y escalable como parte de un proyecto, de una iniciativa que se desprende del City Lab que trabajamos con el Instituto Fraunhofer dentro de la iniciativa Mungerstam.
Entonces, nos interesa mucho el tema, estamos avanzando en este proyecto piloto y nos interesa mucho participar con otras ciudades para intercambiar experiencias, tanto de lo que nosotros hemos logrado avanzar y fortalecer con pláticas y experiencias de otras ciudades, ¿no? Ahorita estamos justamente por iniciar en el proceso de socialización y de incorporación de participación ciudadana ya en la plaza. Entonces, es un momento importante justamente para permear bien en la sociedad y que logremos multiplicar este tipo de proyectos. Tenemos como idea hacer digamos, dos líneas de difusión, que sería una institucional para incorporar a las dependencias que forman parte o estarían involucradas tanto en la construcción como en el mantenimiento, y la otra parte que es directamente con los vecinos para darles a conocer qué es, cómo funciona y cómo ellos pueden contribuir a su mantenimiento y cuidado, ¿no? Entonces, de entrada, Saltillo se apunta para participar con ese intercambio ahí de experiencias. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Sí, ya estamos viendo actividad también en el chat. Paulina, muchas gracias por esa invitación. Creo que varias personas aquí ya están interesadas y están convirtiéndote los datos para recibir la invitación. Luis, José Antonio, no sé si quieran complementar o comentar algo sobre lo que nos comparte Gaby. Pues yo nada más saludar a Gaby. Tuvimos de hecho la oportunidad de conocernos en un taller de infraestructura verde en Saltillo, en la sierra de Zapalinamé, justamente hablando de infraestructura verde, pero en el área rural, que luego de repente también se pierde de vista la importancia de la infraestructura verde en el área rural como un tema de regeneración, ¿no? De las áreas naturales protegidas. Muy interesante. Y pues nada, agradecerle la intención de contactarnos y creo que aparte somos del mismo estado, entonces tenemos mucho trabajo ahí impulsando con nuestros legisladores para que se dé a cabo esta construcción de infraestructura verde en nuestro marco legal. Excelente. Sí, ahorita acabas de comentar algo bien importante, José Antonio, porque se nos olvida también que, o sea, la infraestructura verde, como está, pues tiene estas distintas escalas, urbana, periurbana, y también este punto que me pareció muy importante es cómo las poblaciones, incluso que están al lado o incluso dentro de las áreas naturales protegidas, también podrían ser o son de hecho esencial que empiecen también a transformarse con infraestructura verde. No sé si existen algunos casos ahí específicos que sean importantes compartir, porque creo que ese también es uno de los grandes desafíos que están teniendo las áreas naturales protegidas, es que pues hay mucha presión de crecimiento urbano y todo. Entonces, ¿qué ha pasado por ahí? Pues sí, justo como lo comentas, justo el tema del plan de infraestructura verde, debido a las condiciones que tenemos en Torreón, se ha visto mucho desde el enfoque urbano, pero creo que sí tendríamos que profundizar en escala regional, pero para eso nos exige una coordinación intermunicipal, inclusive en nuestro caso interestatal, porque nuestra región es una región que está repartida entre el estado de Coahuila y Durango. Entonces eso lo va haciendo un poco más complejo. Tenemos casos paradigmáticos donde las asociaciones civiles están luchando por defender patrimonio natural como el Cañón de Fernández, el Cañón de Jimulco, inclusive fuera de la región lagunera, el tema de Cuatro Ciénegas, los famosos pozas que están desapareciendo por la extracción de agua subterránea. Creo que ese es un gran pendiente y una gran, dentro de todas las tareas que faltan por hacer en el tema de infraestructura verde, creo que en la que más falta es en el tema rural, ¿no? Igual la planeación en general, pero ahí necesitamos voltear a ver dónde están los esfuerzos
por ejemplo, para la recarga de los mantos freáticos en las cuencas altas de los ríos, ¿no? Donde también se tiene que implementar este criterio de infraestructura verde. Muy interesante. Sí, gracias, José Antonio. Y vamos a dar tiempo para una última pregunta de Leticia Roche, que acaba de levantar su mano. Esta sería la última pregunta. Adelante, Leticia. Hola, más que una pregunta, me gustaría retomar el tema que estábamos hablando de los parques barriales y cómo en las ciudades en México tenemos gran cantidad de parques, pero dispersos y que no tienen realmente una función, pues si acaso social muy limitada, pero ambiental, pues no sirven para nada porque no interconectan y no se logra establecer el funcionamiento ecosistémico a través de ellos. Y eso tiene que ver, pienso, con que en México en general concebimos el desarrollo urbano, o lo concebíamos hace un tiempo, como hacer este fraccionamiento y ver muy bien cómo van a quedar ubicadas las casas, y lo que sobra es lo que le vamos a dar a los parques o a las áreas verdes. Y van quedando restitos, y eso es lo que se considera el parque. Y luego también tenemos un concepto de que todo el espacio que queda en la ciudad, pues se tiene que convertir en algo. O tiene que ser un parque, o tiene que ser pues un espacio de uso múltiple, un equipamiento urbano diferente, pero nunca hemos pensado que hay espacios que se tienen que quedar dentro de la ciudad que van a servir para la naturaleza. Ahí también reduciríamos mucho el tema del mantenimiento. O sea, simplemente espacios que son para la naturaleza y para la biodiversidad. Y si acaso un sendero que pase a través de él, y que realmente la gente pueda entrar en contacto con la naturaleza. Porque el parque generalmente lo concebimos donde está la cancha, donde están los juegos infantiles, donde está el fútbol, pero no tenemos esa visión en general en México de dejar esos espacios que son útiles para la naturaleza nada más. Y pienso que ese es un concepto que necesitamos impulsar y promoverlo con las instancias que precisamente hacen la planeación, como los implanes, y introducir. Creo que te perdimos, Leticia. Bien, a ver si ahorita se reconecta Leticia. No sé si Luis, José Antonio tengan algo respecto a este comentario. También para ir cerrando. Yo solamente comentarles que desde la Organización Mundial de Parques Urbanos estaremos lanzando este año durante el Congreso la iniciativa de Ciudades por los Parques. Esta iniciativa implica 10 líneas de acción que la organización ha propuesto, que están inspiradas en la base de la Agenda 2025 para ciudades emergentes. El foco de la organización, en su consejo están ya 5 latinos, es precisamente ciudades emergentes, y nos vamos a enfocar mucho en América Latina. Entonces, desde la organización, todo el apoyo para la red y para la gente que quiera avanzar en esto. Estaremos durante el Congreso promoviendo esta iniciativa con alcaldes de toda la República, precisamente para que se vayan logrando estas acciones que hagan que el tema que hoy nos atañe pueda avanzar con mayor rapidez. Tiene mucho que ver con estas pequeñas acciones que parecería como que deberían estar ya en las ciudades, pero no están, empezando por los inventarios, ¿no? De con qué contamos y hacia dónde nos movemos, los presupuestos, la cuestión de la misma política pública, la instrumentación a partir de lo que ellos estuvimos hablando, ¿no? De la parte de la gestión y muchas otras cosas más que sí se pueden ir logrando a partir también de ir colocando una vara más alta. Esta es la intención de la organización, presentar esta iniciativa de certificación para que las ciudades mexicanas puedan ir avanzando en esta agenda y puedan ir consiguiendo en un mediano y largo plazo, como lo comentaba José Antonio, realmente transformar esta realidad que tenemos, que es muy preocupante y bueno, que si no hacemos algo rápidamente, pues nos va a rebasar. Y agradecerles mucho a ustedes la invitación y a todos los que estuvieron aquí, pues para que sigamos, ¿no? Avanzando y sobre todo
no cansándonos y estar muy activos en esto porque requerimos de mucho trabajo. Gracias, Luis. José Antonio. Pues agradecer mucho la invitación. Creo que se platicaron temas muy importantes aquí y como un instituto municipal de planeación, como es el de Implan Torreón, pues resaltar mucho el compromiso que tenemos desde lo local, cada quien desde su trinchera para impulsar este mapeo de actores que creo que es fundamental. Es decir, bueno, una vez que seamos conscientes de la infraestructura verde, ¿cómo hacemos que pase? Eso es lo importante, cómo accionamos para que, inclusive cómo podemos aprovechar estas vinculaciones, y por eso agradezco mucho la propuesta y los comentarios de Luis y de la misma Paulina y de Gaby de Valle, por poder generar sinergia, que esta mesa esté saliendo sinergias de colaboraciones para poder acelerar la curva de aprendizaje que cada quien tenga que superar colaborando entre nosotros. Y qué interesante es que podamos acelerarla, porque les doy un dato, en Torreón vamos a incrementar 5 grados centígrados nuestras temperaturas máximas urbanas. ¿Dónde está el tema de la habitabilidad de la ciudad ante esta perspectiva de cambio climático, no? Tenemos que actuar y tenemos que actuar ya y es urgente. Claro que sí. Muchas gracias, José Antonio y Luis, por habernos compartido su experiencia, habernos compartido también todo este entendimiento y sobre todo invitarnos también a nosotros como ciudadanos a ser parte de promover y de hacer realidad la infraestructura verde, porque si no podemos esperar que todo lo resuelvan las instituciones o las organizaciones que ya están trabajando. Creo que esto sí requiere la participación de todos en este término en este concepto que nombraban, que es la corresponsabilidad, ¿no? Porque al final todos somos parte del medio ambiente que queremos conservar, impulsar. Y bien, también comentarles que vamos a tener, bueno, la GIZ va a tener el encuentro de ciudades en noviembre. Ya están también para que puedan seguirlo en redes. Este va a ser un evento bastante interesante en donde se van a compartir algunas de las cosas que están sucediendo respecto a cómo las ciudades se pueden ir mejorando, no solo en infraestructura verde, también hay en otros temas interesantes, pero como bien lo comentaban, todos estos deberían de estar relacionados y estarse contribuyendo unos a otros. Mónica. Sí, muchas gracias. Es que estoy viendo la conversación acá en el chat que se está haciendo se está compartiendo mucha información. Luis está ofreciendo un código de descuento para el Congreso. Entonces quería mencionarles a todos que si nos pueden mandar un correo también ahí al correo de RedIV. Ahorita Emma nos ayudas a ponerlo en el chat y con mucho gusto también podemos ir facilitando esta información que se ha generado y aprovechar a invitarles también a que se registren en la plataforma de la RedIV, que todos estos materiales, todas estas charlas también están ahí compartidas y a fin de que no se dispersa como todas estas iniciativas y emociones, podamos hacerlos a través de esta red. Con mucho gusto podemos también ayudarles a facilitar toda esta información. Excelente, sí, también nos va a poner Emma la dirección de la RedIV. Bueno, creo que ya la había puesto, para que si no están registradas, se puedan registrar y ahí van a poder ver las demás charlas de café que vamos a tener. Esperamos tener una segunda temporada, ya les avisaremos si sí, pero ahí en la RedIV se comparten todos los contenidos que nos acaban de compartir. Vamos a compartir también sobre el Congreso de Parques, Luis, y todo lo demás que quieran compartir relacionado a RedIV, a infraestructura verde, lo podremos hacer ahí. Les agradecemos también los minutos extras que nos regalaron y con esto vamos cerrando esta conversación. Gracias Luis, gracias José Antonio y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta última capítulo de esta primera temporada de infraestructura verde de las conversaciones de café en infraestructura verde. Perdón, me emocioné. Muchas gracias, que tengan muy buen día a todas y todos. Gracias a todos y a todas. Gracias. Bye. Hasta luego. Muchas gracias, cuídense, buen día.